Hablemos sobre financiamiento económico en pandemia. Argentina fue noticia la semana pasada porque su ministro de Finanzas salió a una gira en Europa para renegociar una deuda de más de 40.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y otra con el Club de París. Martín Guzmán, el titular de Finanzas argentino, debe negociar con Alemania y con Francia, que son dos de los más poderosos países en el Fondo Monetario Internacional, para negociar esta deuda. Además, se tiene que reunir con Italia y con España, que son miembros del Club de París, para renegociar 2.400 millones de dólares que vienen incluso de tiempos de la dictadura argentina. Los gauchos se mueven para tratar de liberar recursos para afrontar su crisis económica y también para afrontar la coyuntura de la pandemia. Venezuela no puede hacer esto. Tiene cerrado el acceso a los organismos multilaterales. Estas instituciones son, por definición, las herramientas para conseguir financiamiento a más bajo costo. La otra posibilidad son los mercados financieros internacionales. Sin embargo, para ir a estos mercados a emitir deuda que tendría que pagar unos intereses mayores, también se requieren buenas relaciones con los entes multilaterales. La crisis institucional generada por el conflicto político le cierra estos caminos al país. Por eso hemos repetido que no hay recursos para atender la pandemia. No hablamos del grave problema para financiar las vacunas, que según Jorge Arriaza, el canciller de Maduro, se necesitaban 300 millones de dólares que están congelados en cuentas de Estados Unidos. No hablamos de los recursos que desde Miraflores se anunció que se desembolsaron para pagar el adelanto del mecanismo COVAX. Tampoco hablamos que existen reservas internacionales en el Banco Central de Venezuela por 6.200 millones de dólares y que el 4,8% de ese monto implicarían los 300 millones de los que hablaba Arriaza. Hablamos de la necesidad de disponer de 5.000 millones de dólares al año para atender estructuralmente a la pandemia. Los recursos servirían para generar subsidios robustos que ayudaran a mantener a la gente en casa durante el pico de la pandemia que vive Venezuela. Se requieren recursos para que la gente pueda comprar lo necesario y mantenerse en casa y cortar las rutas de contagio. De otra forma, la gente saldrá a la calle a buscar su sustento. Saldrá por necesidad. El Fondo Monetario Internacional le dijo a Maduro que no. Eso era de esperarse. Los 5 grandes del Fondo Monetario Internacional, que son los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia y Japón, han reconocido a Juan Guaidó. Por lo tanto, no avalan aprobar recursos para que los administre Maduro. Pero el directorio del Fondo Monetario Internacional también reconoce que Juan Guaidó no tiene las capacidades, ni su equipo, ni su estructura para adelantar un programa con recursos de este ente multilateral. El juego sigue trancado. Miraflores está en deuda con la generación de una salida al financiamiento de la pandemia. Un gobierno tiene el deber de conseguir las soluciones por encima de los obstáculos. Un manager de béisbol no puede decir que su equipo no triunfa porque el enemigo o su adversario es muy maluco y no lo deja ganar. Esa no existe. Del otro lado, la oposición del G4 no tiene los mecanismos ni la logística para darle una salida estructural al problema económico de la pandemia. No manejan el poder, no controlan el territorio. Por lo tanto, es imposible. Pero sí deben reconocer que no han sido lo suficientemente capaces para generar el cambio político y ni siquiera para generar un cambio de políticas. En medio de esto está el pueblo venezolano, sin vacunas, sin subsidios suficientes y decentes para mantenerse en casa y con una crisis económica y humanitaria que enfrentar.
¿Cuándo se producirá un gesto de desprendimiento más allá de los mezquinos intereses políticos y del poder? ¿Cuándo habrá una demostración de gallardía de la clase política venezolana? No lo sabemos porque para eso se requiere una bola de cristal muy grande que no tenemos. Solo tenemos los pies planos para hacer seguimiento a los eventos políticos, económicos y sociales del país. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.